estado revisando lo que es la velocidad promedio o velocidad media, ¿verdad? Lo que tenemos acá creo que es forma similar a lo que ya hemos establecido con respecto a la velocidad. Esto es entonces lo que es aceleración. Igual, ¿verdad? Variación. Igual puedes poner acá, puedes establecer lo mismo. En este caso, tienes, este es el desplazamiento en sí, si queremos decir. En sí, esto viene a ser una aceleración, ¿verdad? Esta es la aceleración. Entonces también desde un punto inicial hasta un punto final, vamos a hacer triángulo y nuevamente la pendiente, ¿verdad? Otra vez la pendiente de la recta, pero ya la velocidad con el tiempo, ¿ya? Entonces es lo mismo, la misma idea, tenemos diferencia de velocidad sobre diferencia de tiempo. ¿Qué tenemos acá? Te vamos a explicar en un ejercicio luego para que... Y esta es la aceleración instantánea. También, si esa es la recta, también cuando acá o por acá sea pues tangente, también en ese instante, si ocurre una velocidad instantánea, va a ocurrir una aceleración instantánea. Si el cuerpo está en movimiento, una partícula en movimiento, está en movimiento, vas a medir exactamente, precisamente ese instante, ¿verdad? Y en ese instante está moviéndose. Tiene velocidad y tiene aceleración. Lo único que es en ese instante. Entonces, esto es lo que tenemos también, esta parte, que nuevamente viene a ser la derivada. ¿Ya? En sí eso es, ahí en la casa, ¿no? Esta es la derivada. El límite con la tendencia, otra vez de esa expresión, con la tendencia a ser cero, y tenemos la derivada, o podemos decir la segunda derivada, si empezamos de la posición, ¿verdad? Que podemos expresar en ese ejercicio. Para revisar un poco, indica la posición de una partícula que se mueve en línea recta está definida por la relación x es igual a 6t al cuadrado menos t al cuadrado. Determine la posición, velocidad y aceleración. Entonces, los conceptos que hemos visto lo aplicamos ahora acá. Vamos a aplicar entonces esa instrucción con esta parte de la broma. Y decimos, miren, tenemos entonces, esta es la posición. X es igual a 6 tiempo al cuadrado menos tiempo al cuadrado. ¿Sí? Si esa es la posición, le indica, pero ¿qué pasa cuando el tiempo es cero? ¿Qué pasa cuando el tiempo es cero? Entonces lo primero que tenemos, esa es la posición porque es X. Esa es la posición. Entonces, simplemente vas a decir cuando este tiempo será cero. Entonces la posición va a ser cero. Posición, ¿cómo se ve? Hemos dicho la diferencia de recorrido en sí, la diferencia de desplazamiento. El desplazamiento inicial menos, o el final menos el inicial, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué cero? Porque está en tiempo cero, está en ese instante en sí, no hay recorrido, ¿cierto? No hay recorrido. Entonces, pues, sigue en su mismo sitio, podemos decir, en ese instante. Pero como hablamos de posición, entonces restamos ese punto menos el mismo punto. Ya sé, no avanza. Pero ¿qué haces para calcular ahora la velocidad? Si sabemos que la velocidad promedio y la diferencia de posiciones sobre diferencia de tiempo, ¿cómo sabemos la diferencia de posición? Bueno, podemos decir la diferencia de tiempo. En este tipo de ejercicio, lo que vas a hacer es x es igual a 6t al cuadrado menos t al cubo. Entonces lo que vamos a hacer es derivar, ¿sí? Al derivar vamos a tener 12t menos
d al cuadrado. Si recordamos la derivada, ¿verdad? Lo que debemos de hacer es para recordarlo la derivada. Ya si tenemos nosotros una función, en este caso a, podemos decir a x a la n, ¿ya? Entonces la derivada, la primera derivada debe ser, este exponente viene para acá, n por a, x, n menos 1. Esa es entonces la definición de la derivada. Entonces lo que estamos haciendo es así: 2 por 6, 12, 2 menos 1, 1. 3 por 1, y ven acá nos faltó el 3. Por 3 menos 1, 2. ¿Sí? Entonces, esto es la derivada. Ya está. Ya esta derivada que tenemos, a esto que se llama velocidad. ¿Sí? Entonces, esta velocidad la que es igual. ¿Qué vendría a ser igual a esta velocidad? Cuando el t es 0, 12 por 0 menos 3 por 0 al cuadrado. Nuevamente la velocidad ahí puede ser 0, ¿no? Sí, puede ocurrir que la velocidad está trasladándose, una partícula está trasladándose, pero en ese instante, con esa función, ¿podrá ser 0? No, podrá ser 0. Y vamos a ver qué pasa por acá. Y esta función que tenemos ya acá, esta función velocidad, que es 12t menos 3t al cuadrado, lo volvemos a derivar. Se vuelve a derivar y tendríamos entonces 12 menos 6t, ¿verdad? Y a esta segunda derivada se denomina aceleración. Eso es lo que hemos indicado. La primera derivada, velocidad. La segunda derivada, aceleración. Y si tenemos entonces esta aceleración debe ser 12 menos 6 por 0, entonces la aceleración es 12 metros por segundos cuadrados. Esto debe ser metros por segundo. Y este solamente metros, porque esta es posición, este viene de trayectoria, y esto es metros por segundo la velocidad, y esto es metros por segundo al cuadrado. Entonces dice, una partícula que esté en movimiento tiene desplazamiento 0 y tiene velocidad 0 en ese instante. Si no ha habido movimiento, de hecho que la velocidad es 0 en ese instante, pero como está en movimiento, sí hay una aceleración, ¿cierto? Hay aceleración, lo único que se ha calculado en ese instante. Entonces ahí está resuelto la primera parte, solamente cuando el tiempo es 0. Ahora, ¿qué pasaría? La parte B, la posición, velocidad de aceleración en t igual 2 segundos, ¿no? Entonces, en esa posición de cuando ya ha pasado 12 minutos, ¿qué había en esa posición? ¿Qué podemos observar? Haríamos lo mismo, ¿verdad? Hace lo mismo. Reemplaza cuando es 2. 0 por el 2. ¿Verdad? Entonces diría acá cuando es 2 y acá cuando es 2. Listo. Y luego acá en esta derivada cuando el tiempo es 2. Y en esta derivada cuando el tiempo es 2. Y tendríamos la aceleración. Siguiente, C. La posición, velocidad y aceleración cuando el tiempo es 4 segundos. Igual, reemplazamos cuando es 4, acá cuando es 4 y acá cuando es 4. Solamente reemplazar. D. El desplazamiento entre T0 y T6. Entonces ahí ya tendríamos, bueno, ahí nos está solicitando solo desplazamiento. Y al otro ya reemplazan, ¿verdad? Entonces acá vamos a tener solo desplazamiento. Tendríamos entonces la misma función. x6t al cuadrado menos t al cubo. ¿Listo? Entonces en este caso la primera va a ser cuando sea 0 y luego cuando sea 6.
lo reemplazamos. Sería 6 por 0 al cuadrado menos 0 al cubo, esto va a ser 0. Y cuando sea 6, sería 6 al cuadrado menos 6, también va a ser 0, ¿verdad? Entonces, porque acá también es 6 al cubo y también sería 0. Por lo tanto, esa posición sigue siendo, en esos segundos, sigue siendo 0. ¿Ya? Entonces, ¿y cuál será la, si nos pidiera la velocidad? Seguirá siendo 0. Cuando ya tienes dos tiempos, cuando ya hay dos tiempos, entonces acá ya aplicamos la velocidad promedio, que sería esto de acá, ¿verdad? En este caso sería 0 sobre la diferencia de tiempo. ¿Cuánto sería? 0 sobre la diferencia de tiempo, 6 menos 0, y esto es 0. ¿Ya? Eso es entonces la idea. Y por acá ya calcularías, ya se puede calcular en la derivada, acá calculas entonces esta velocidad y podemos calcular. Esta velocidad que es acá, ¿qué velocidad es? ¿Promedio o instantánea? Esta es la instantánea, ¿sí? Y esta que calculamos acá, esta es la promedio. Entonces, cuando derivas y reemplazas directamente, eso es la velocidad instantánea, ¿sí? Y si ya lo trabajamos con posición, decimos que eso es la velocidad promedio. Que en alguna oportunidad velocidad promedio y velocidad instantánea van a ser iguales, sí, ¿verdad? Entonces, dependiendo cómo trabajamos. A ver, esa idea que tiene ahí, lo completan B y C solamente reemplazando, ¿ya? Y lo hemos hecho el A y el D, nos falta el B y el C para seguir reemplazando. Entonces, creo que ya es cómodo eso, ¿verdad? Creo que ya no hay problema, más bien vamos viendo otro ejercicio, por ejemplo. Bueno, las fórmulas antes de nada, ¿sí? Las equivalencias, todas estas ecuaciones tienen una demostración.